sigue abierta y el duende entra a tu cabeza, ya no crees en palomas ni en zancudos religiosos, solo crees en ti, en la alta soledad de alguien que llora, y en la histeria de Bacón, con dulce niña que viene del sur, porque de una vez y para siempre hay que sacar al duende, como una laguna que trae toda la locura, todito el misterio. Entonces, solo ahí entiendo que ellos regresen al país, que abran sus sentidos, que beban a solas, te digo, que cante la tristeza y el bosque, lejos la pintura interna. Ahí está, pues el Tote, todas las noches acompañando la última conexión también. Regalo del CNM de Gobierno, pues Baldovino Gómez, bien, para que la literatura regional esté presente. Ya, comenzamos la semana de hoy con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSI. En que si hay Chile, si hay que algo nos caracteriza como país, que somos un país de siglas, FOSIS, eso significa. Así el INE, el INDAP, el MINDEP, todo. Juan Luis Vallarzo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Siempre un gusto venir a comentar todas las novedades, cosas que tenemos ahí y que en realidad siempre ha sido conversaciones muy entretenidas contigo. Pues. Sí, pues, realidad, sí, claro. De lo humano y lo divino de y no lo solo humano, de la hora. sí. Yo te decía, todo el mundo asocia a FOSIS, la marca, sí. Ya, 20 años llegan, más que el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que es lo que significa. Sí. Bueno, 25 años, ¿ah? 25, desde ya. Ese lejano ya 90, cuando se genera ese concepto de utopía con un Alejandro 40% de pobreza. Y hoy día cuando ven las cifras medidas de la misma manera que en ese tiempo se midió, ahora nosotros estamos en un 11,7. Entonces tú te fijas, claro, hay un trabajo, pero eso significa que la pega no está terminada, sino que hay cambios sociales que han llevado a que la pobreza vaya cambiando en el transcurso del tiempo, claro. Bien lo sabe, con el nuevo resurgimiento del cambio de la ficha de protección social, claro, al registro social de hogares, y una serie de formas de ver la pobreza y de cuando unas personas vulnerables, muy distinto a aquel 26 de octubre del año 90, cuando se crea el FOSI, pensando efectivamente una pobreza que estaba orientada efectivamente en terminar con los campamentos que hoy en día todavía existen, pero que sin embargo no en la cantidad que existían en ese tiempo, y ir terminando con ese concepto de pobreza que imagínate el 40%, o sea, si tú estás analizando y si pensásemos hoy en día en el 40%, son muchos millones de personas, si consideramos que llega casi al 50% de los 17 millones de habitantes, o sea, ha habido un avance enorme dentro de cómo se trabaja ese concepto que es tan importante y que está exclusivamente asociado efectivamente con el FOSI en sus inicios, en la esencia del FOSI. Sin duda, y lo que ha cambiado también en nuestro país no es solo el eje de la sociedad en su conjunto, sino también la forma de hacer política pública. Y yo me he dado cuenta que por lo menos en el primer gobierno de Bachelet y ahora en el segundo, se ha terminado con esa política asistencialista, de decirle a la persona, ¿sabes qué? No enseñarle a pescar, sino toma, acá está el pescado. Y en eso yo creo que FOSI, en tu gestión, lo que yo he visto desde cerca, es que también se ha cumplido eso en esa situación. Y no solo se queda ahí el proyecto, porque no es solo que entregan a la señora la máquina de coser, sino también le enseñan principios básicos de contabilidad, de recursos humanos, distintas variedades. Y en eso tú has hecho una pega muy bien de fiscalizar o de ir a decirle, señora, esto le está entregando el gobierno hoy en día. Hemos tratado de realizar una gestión que marque efectivamente desde lo humano, ¿cierto? Del rostro humano. Y por eso hemos tratado que la gestión y el equipo se convierta demasiado en el ámbito de conocer efectivamente a cada uno de los usuarios que conforman parte de esta lista. Tenemos temas pendientes, por supuesto. Yo siento que, claro, el concepto del emprendimiento aún sigue siendo un parche, que es una visión efectiva, muy asociado tal vez al mercado como tal. Y eso ha dejado en ocasiones de lado algunas otras cosas, y por eso cuesta mucho que en nuestra sociedad los nuevos hitos, como por ejemplo trabajar en comunidad, generar emprendimientos en comunidad, sean tan difíciles. Se perdió el concepto de las cooperativas, ¿cierto? Que recién hoy día, a través también de nuestra gestión y tanto a nivel nacional como regional, hemos tratado de retomar, porque en realidad constantemente estamos pensando en lo individual por sobre lo colectivo. Claro. Y eso no genera crecimiento, sino que en realidad te sirve como parche para poder salir, por ejemplo, en un rato de la pobreza, y tal vez figurar con un 70-80% en el registro social de hogares fuera del rango de protección social, pero sin embargo sigues con una carencia y sigues siendo muy vulnerable de volver a caer nuevamente al mismo estrato. Claro. Entonces, ¿cómo logramos que esa es la pregunta ya de Estado? ¿Cómo generamos, por ejemplo, efectivamente un crecimiento que no esté asociado efectivamente, como algunos sectores de derecha mencionan, o sea, un crecimiento que está vinculado solamente con el indicador? ¿Cómo generamos, Alejandro, un crecimiento relacionado con un rostro humano? ¿Cierto? Sí, y eso es muy difícil, porque cambia la perspectiva, a pesar de que yo soy ingeniero comercial y que es como
mi lado, entender el concepto a través de que en realidad el mercado, el hombre no está al servicio del mercado, sino que al revés, ¿cierto? El mercado está al servicio del hombre. Y cuando tú ves que hay un segmento y todo un grupo social donde el mercado ingresado en la AFP, en la salud y en eso, en la educación, son elementos que son cuestionables y que ojalá nosotros empecemos a sentir cómo en realidad hoy día esos 250.000 jóvenes que estudian gratis son elementos que son fundamentales. Cómo también nosotros entendemos también que las tres causales que están tan en boga en estos días también son elementos que en realidad terminan con esa vulnerabilidad y generan efectivamente un rostro que es un rostro humano, un país con rostro humano. Sí, y que es un chiste lo que pasó con el tema del aborto, porque claro, va a terminar en el Tribunal Constitucional, que pareciera ser hoy día una tercera cámara. Así es. Porque también el Tribunal Constitucional funciona en base a un cotejo político, tanto de la derecha como la nueva mayoría hoy día. Entonces, de verdad, muy, muy bochornoso, pero en ese sentido la política de Fosis también, como tú dices, hay un discurso que uno lo palpita. Yo la otra vez visitaba una señora en el barrio 18 que hacía pancitos amasados. Y la señora, mira, no tenía gran venta diaria, pero me decía, para mí son 10.000 pesos que me entran a la casa, para la olla, cosa que no contaba antes. Me da una cosa de espíritu, de salir para adelante, y de a poquito empezará, después venderá más, y de ahí se va a ir el dato. O sea, le da esa situación de, como tú dices, de saltar de esa vulnerabilidad social a un trampolín más arriba que puede decir, oye, ahora ya puedo acceder a comprarme, no sé, un televisor más grande. Y tenemos muchos sectores que son vulnerables dentro de nuestra comunidad, ¿eh? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de los migrantes, nosotros el año pasado realizamos efectivamente un fondo IDEA, que es una iniciativa regional, que está relacionada efectivamente con saber qué es lo que sienten, cómo lo palpitan, cómo viven efectivamente en nuestra comunidad, y encontramos ahí una serie de antecedentes. Imagínate que nosotros en Fosis habíamos lanzado el año pasado un yo emprendo para migrantes. Y luego de haber realizado ese estudio y dentro de los foros que nosotros habíamos realizado, fíjate que una de las apreciaciones que nos decían efectivamente algunos de los migrantes es que se sentían discriminados porque se les había generado un espacio en particular y sentían que no competían de igual forma con los chilenos. Como que ustedes estaban haciendo una excepción a la regla para ellos. Claro, pero eso también va a un tema de fondo que en el legislativo no pasa nada, porque el inmigrante, hoy día no hay una ley. Ellos están con un código que es de la década del 80 y que no ha sido modificado, porque el inmigrante del 80 en dictadura es distinto al inmigrante de hoy día. ¿Quién pensaba que hace 5 años, Juan Luis, en el carnaval de invierno íbamos a tener una delegación de República Dominicana o de colombianos? O sea, hoy día la inserción tiene que ser como tal, pero la misma ley que no existe no le puede congregar más derechos. Hay que hacer excepciones. Claro, porque hoy día lo único que hacen los migrantes es el concepto de la gestión por flujo, ¿cierto? O sea, quiere decir que tú te trabajas exclusivamente por el control de identidad, si es regular o irregular, etcétera. Pero sin embargo, el concepto de la integración cultural no está presente dentro de nuestra ley. Y son aspectos que en realidad la presidenta también ha tratado de fomentar, enviando también una ley al Parlamento para ver de cierta manera cómo podemos solucionar ese esquema, y nosotros dentro de nuestra humilde morada como dirección también ahora nos hemos preocupado de generar un nuevo fondo de ideas que parte en este año y que están orientados ahora con los peques, o sea, los más niños, ver cómo en realidad estos niños dentro de los colegios, en los cuales todavía nosotros estamos viendo en base al diagnóstico qué colegio vamos a intervenir, cómo en los colegios estos niños empiezan a integrarse con el resto de sus compañeros, la comunidad del colegio. Ojo, muchos ya son afromagallánicos. Pero claro. Entonces se genera efectivamente un nuevo diagnóstico que es muy interesante, que en algún momento también estuvimos con muchas conversaciones con la gobernación, porque ellos llevan un tremendo programa de inmigrantes, para generar precisamente un concepto también de cómo nosotros nos fundimos en esta identidad, que el migrante es una persona vulnerable efectivamente, y que en realidad no es que necesite un trato especial, sino que necesita integración, ¿cierto? Claro. ¿Y cómo tienen que ser los migrantes en esta postulación para poder acceder a esto? Nosotros, esta no es una postulación, nosotros nos basamos exclusivamente en el estudio, ¿va? Ahora el migrante tiene un criterio particular dentro de nuestros fondos, entra con un porcentaje que es un criterio de evaluación que no genera discriminación para ellos y que tampoco es un yo emprendo en particular exclusivamente para ellos, porque ellos lo pidieron, ¿cierto? En base al estudio anterior, sino que entra con un puntaje extra, que es distinto efectivamente y que te permite tal vez generar si tu negocio también es bueno o si tu negocio también genera algunas características particulares de poder crecimiento. O sea, compiten de igual a igual también con un chileno. Y con un magallánico en particular. Claro, qué bueno. Bueno, me contabas que otro aliado estratégico también para la gestión tuya en Fosis ha sido el gobierno regional. Pero por supuesto, nosotros con gobierno regional hemos tenido muchas iniciativas. Imagínate, el año pasado realizamos un cuentacuentos
que estaba relacionado con rescatar parte de las raíces magallánicas. En la actualidad, hoy en día tenemos el concepto, y estamos trabajando en eso, con el concepto de habitabilidad, tanto para William como EDEM, que en realidad forma parte de una integración que asumió el FOSI recién en febrero de este año. Y 2.000 millones, ¿no? Son alrededor de Claro. cercano a los 2.000 millones, que ya está la primera cuota y están algunos procesos de revisión de las bases en Contraloría, y que ojalá vaya y dé su fruto ya pronto, y que en este año nosotros podamos ya tener novedades dentro de las respectivas comunidades. Son comunidades que en realidad han estado alejadas y que tampoco han tenido soluciones a sus problemáticas habitacionales. Sí. De tal manera que el mejoramiento o la generación, por ejemplo, de una reposición de una vivienda es fundamental para su calidad de vida. No, y sobre todo Edén. Porque Pero William por ya, supuesto, claro, pero sí. Edén es una cosa distinta. Hace pocos días Claro. tuvo el CONADI con la gente de la Universidad Hurtado. No, en Santo Tomás. Es Santo Tomás. Santo Tomás haciendo un operativo allá en Edén. Claro. Sí. Así que ojalá este año ya se pueda también adjudicar, pues a quien pueda Claro, ejecutar. tú bien sabes que en realidad la ejecución siempre pasa por terceros, Claro. en el cual nosotros llamamos una licitación, claro. y la gracia es generar efectivamente atractivo. En el momento, la construcción de esa licitación está basada y está alojada en Santiago para poder generar, debido a que nuestra dirección no da abasto. Imagínate, con 2.000 millones, en realidad nuestro presupuesto programático son 600 millones de pesos, Claro. y nuestro presupuesto total son alrededor de 1.000 millones. O sea, este sería un elefante blanco que en Claro. realidad la Mucho. dirección regional no podría llevar a cabo. Claro, sin Así duda. que, en realidad, el CORE, el Consejo Regional, ha entendido mucho a través del gobierno regional también cuáles son las necesidades de la comunidad. Tenemos un proyecto que también esperamos que baje pronto, que es un FNR, El que llamadito está, al intendente ahí. que está relacionado con la acción, así que ojalá el Don intendente Jorge. pueda bajar efectivamente nuestro proyecto. El otro lunes va a estar. Claro. Para que en realidad le demos también una solución a muchas familias. Es un proyecto de alrededor de 700 y tantos millones, y que en realidad busca el bienestar también de 220 familias que forman parte de esta red de protección social. Claro. Y de cómo el Ministerio de Desarrollo Social nos entregan estos listados para que nosotros podamos también generar y mejorarle un poquito su pasar en la vida, porque Sí. es lo más importante, terminar con ese indicador y ir efectivamente a ese rostro humano. Sí, pues lo lindo de FOSI es que trabajas con niños, vinculas a jóvenes, Sí. vinculas a gente entre la segunda y tercera, entre segunda Claro. y tercera edad. Los todo. estudiantes Claro, con los estudiantes. Entonces, no hay discriminación ahí huertos. de sector social que te diga el Senama, ya, es solo Sí, el adulto pues. mayor. Acá hay de todo. Y en eso hay un proyecto bien bonito, Juan Luis, que los niños aprendan a trabajar la tierra. Claro. El vive tus huertos. A mí El me vive tu encanta, huerto. porque los cabros chicos hoy día no quieren comer ni verduras, viejo. Sí, Entonces, que aprendan eso, que finalmente nos enseñaron a nosotros nuestros abuelos. No hay nada Claro. ahí, pero como que se había perdido. Y Claro. hoy día hay un proyecto concreto. en Fíjate algunos que colegios públicos. eso es muy importante lo que mencionas, porque fíjate que desde el 2013 nosotros estamos con este programa. El primer colegio era Paul Harris, ¿sabes? Ya. O sea, quiere decir que nosotros fuimos la primera región a nivel nacional trabajar con niños con algunas capacidades Inclusión, que son claro. distintas. Claro. Y que en realidad los niños se mostraron fascinados, inclusive también con otros colegios como la Escuela Argentina, que hoy en día también está para una etapa de mejoramiento en esta nueva etapa, y que ya debido al trabajo que nosotros hemos realizado en el ámbito de gestión, que es parte de mi pega, nosotros ya tenemos el 100% de los colegios que van a participar en esta etapa del Vive tu Huerto, ya con los fondos andando y entregados efectivamente para generar todo el apoyo. O sea, esperamos que este 2017, no como en otro año, este 2017 efectivamente esté con todo terminado dentro de los plazos como corresponde. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, hasta el taller Umpade, tenemos la escuela Juan Ladrillero, hemos ido a Dorotea, ¿cierto? El nuevo mejoramiento también para la escuela argentina. Entonces tenemos alrededor de 5 o 6 colegios nuevos que participan dentro de esto, y en el cual efectivamente ayuda para que los pequeños, nuestros niños, Sí, pues. aprendan efectivamente que no todo, compadre, se compra en un supermercado, Así es, pues, ¿cierto? Sí, pues. Sino que también, así como nosotros lo vimos, tenemos gallinas atrás, Sí, pues. o tenemos, por ejemplo, estas antiguas quintas que existían en la 18, en el barrio Prat, que tú Absolutamente. ibas a sacar y le ibas a robar rabanitos, cosas a la Frambuesa, mamá, a la para. abuela, Claro, las todo. parras y todo eso. Y eso, en ese sentido, se ha perdido un poco. Sí. Y esta es una tremenda oportunidad para que nuestros niños vayan aprendiendo ese amor que hay que tener por la tierra y que te puedes autoabastecer. Sin duda. Y eso sí que es importante, incluso más, no estoy tan seguro, pero te voy a preguntar, ¿con los amigos de la calle también tienen algo? ¿Hicieron algo? No, nosotros tenemos una acción que está relacionada efectivamente con el Senda, y que está relacionado también con el aspecto de calle. Ya.
¿ah? Que funciona en el centro día, ¿no? No, no, en realidad este es un programa que está relacionado con el Acción. Y el programa Acción es muy parecido al programa Puente, en el cual nosotros encontramos efectivamente que está enfocado a ese sector y nosotros se lo hemos entregado también a través de un trabajo colaborativo y entendiendo que el gobierno tiene que ser partícipe en todas sus dimensiones en esto, le hemos entregado la ejecución esta vez no a un privado, sino que se la hemos entregado a Senda. ¿Ya? De tal manera que en esta ocasión el Senda lleva dos proyectos. Un proyecto que está efectivamente con el de situación de calle, ¿cierto? Que forma parte de cómo tú mejoras la vida para estas personas y también llevan otros tipos de proyectos para poder potenciar estas alianzas. Al igual que lo que ocurre con el INJUB, que el INJUB también lleva proyectos nuestros. Sí, y fuiste capaz de instalar un proyecto entre los tres, ponerse de acuerdo, Senadis, INJUB y FOSI, que son instituciones a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, nosotros tenemos trabajo colaborativo, pensando efectivamente de que en realidad la labor del gobierno y el que mejor va a realizar esa pega en el ámbito de este desarrollo humano está relacionado efectivamente con entidades que buscan exactamente lo mismo. Esto no implica excluir al privado ni a las consultoras privadas, sino que implica efectivamente también tener un abanico más grande de trabajo colaborativo con el sector gubernamental, que es lo que a nosotros nos importa. Claro. Y la oferta pública de FOSI es tan amplia, decía yo, que incluso más han llegado a ejecutar proyectos tan bonitos de reinserción social, de emprendimiento con los amigos que están privados de libertad, pues. También, pues, nosotros llevamos un proyecto de educación financiera con Gendarmería. Esta es una alianza que hemos logrado con Gendarmería que ha sido super power, ¿eh? Alianza que ha dado frutos de que la Gendarmería esté presente dentro de nuestras ferias de forma constante. Que a propósito, Alejandro, te paso el dato, nosotros vamos a tener feria ahora a finales de octubre. A finales de octubre. A finales de octubre. ¿Coordenado? Yo no sé si va a ser Coordenado o INACAP. ¿Te acuerdas que la última vez la hicimos en INACAP? Ojalá que también exista la misma disposición y relación que tenemos con cada una de estas entidades. Y fíjate que Gendarmería en esa ocasión ganó el premio al mejor stand. Entonces hemos generado una instancia súper buena de relación colaborativa con Gendarmería que ha permitido efectivamente ampliar porque ahí hay como dos centros, pues uno que es efectivamente yo no recuerdo las siglas ni cómo se llama, pero hay un centro que en realidad... Sí, bueno. Y esos centros, claro, trabajan de forma distinta y dependen también de personas distintas. Nosotros siempre habíamos trabajado con uno de los centros, los que están relacionados con la madera, los que están relacionados con los muebles, y en realidad este año nosotros vamos a ampliar esta mirada para que en realidad Gendarmería en su conjunto pueda participar efectivamente con nosotros. Ya, muy bien. Así que te recuerdo, Alejandro, la feria. Ahí vamos a estar. Sí, pues, vamos a pasar a los temas políticos. Porque, dale no. Ahí estamos. Te vamos a poner ahora claro. La última vez que vine, tú me pediste mi opinión sobre nuestra candidata Carolina Goich. Carolina Goich. Bueno, en la Junta Nacional. Estaba viendo a Dimarc. Carolina no está en el 3. Bueno, subió un punto a diferencia del mes pasado, según la última Dimarc. Los más derroteros de la nueva mayoría, que muchas veces hoy día se ve tanto desorden que las acuchilladas también se ven entre ustedes mismos, más allá de la derecha que se cuadró y hoy día tuvieron primarias, más allá que Piñera tenga las preferencias, todo ya está cuadrada hoy día la derecha trabajando. ¿Y cómo ves tú el tema de que va a ir avanzando la candidatura de Carolina cuando vemos que no está también funcionando las encuestas? Que hoy día para la gente... es algo relevante. Quizás yo no confío mucho en la encuesta, pero la gente que se informa a través de la radio, hoy día más a la radio o las redes sociales, incluso. O sea, mira, pero lo que yo pienso de las encuestas es lo mismo que me acabas de mencionar. Las encuestas, en realidad, en este último tiempo ha sido efectivamente una especie de confusión para ambos sectores. Imagínate que salieron encuestas también en las primarias de la derecha, también ahora salen encuestas en esto. Entonces, en realidad depende también quién está por parte de atrás de esas encuestas, en los cuales efectivamente nosotros vemos que en ocasiones tal vez están muy vapuleadas. Pero más que eso, ojalá que nosotros logremos instaurar un discurso, que eso es lo importante por parte de Carolina. Si tú te fijas, hoy día estuvimos en el tema del Canquén Colorado en la mañana, que son gestiones plenamente de Carolina, en el cual nosotros vemos en conjunto como la ministra de Bienes Nacionales, como el Ceremi, trabajan en conjunto para salvar una de las especies que se encuentran en peligro de extinción, entendiendo que si esa especie desaparece, afecta efectivamente toda la biodiversidad.
O por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, cómo ella también trabaja en el discurso también de las manipuladoras también, que es un aspecto importante. O cuando tú ves efectivamente cómo el crecimiento humano también es un elemento que es un rostro, que es muy importante. Hoy día estuvimos con Carolina también en la feria de empleo, y tú ves el cariño de la gente. Entonces cuando tú contrastas esas dos cosas y ves en realidad cómo en realidad Carolina no puede caminar 5 pasos sin que le pidan, por ejemplo, fotos, sin que le vayan a dar noticias, sin que le vayan a desear suerte, uno empieza a apreciar efectivamente que las encuestas en ocasiones en realidad tienen su dejo de error, y que más que error aquí hay una intencionalidad en ocasiones con este tipo de encuestas que te generan esto. Pues claro, y puede ser porque también muchas veces las encuestas o los grandes duopolios de la prensa hoy día igual es manejado por sectores la economía que manejan partidos políticos. Entonces no me llama la atención que un diario nacional pueda publicar que Carolina no va a despegar y la realidad, como tú dices, es otra. Ahora, ¿qué me pasa con Guillé? También yo veo un Guillé que une poco a los partidos políticos, que pelea con los partidos, y que el otro día los desafió y les dijo, ¿saben qué? Si no les gusto, bueno, búsquense otro, viejo, no es mi culpa. Carolina ha dado una señal, por lo menos, de que va a haber una continuidad de la política del gobierno de Bachelet. Si eso es lo importante acá. O sea, uno no puede desmerecer ni a uno ni a otro candidato, pero cuando tú ves el potencial que tiene Carolina, cuando estuvo reunida con Merkel, cuando estuvo reunida también en Perú, cuando tú ves una cantidad de atributos que tiene como líder, ¿cierto? Cuando da su opinión hoy día sobre personas que estaban siendo vulneradas, por ejemplo, en Venezuela, en el aborto. Cuando está con el concepto del aborto, que no es que estemos a favor del aborto, sino que efectivamente son las tres causales específicas que constituyen parte de esto, y que en realidad lo que mencionaba la senadora era efectivamente que la problemática es que ninguna mujer quede en cárcel por esas tres causales. Entonces cuando tú ves que otros sectores manipulan parte de la información para generar, por ejemplo, información errónea, en realidad tú generas que tal vez, bueno, esas pueden ser tal vez desventajas dentro de estar en política. Pero yo te vuelvo a mencionar, cuando tú ves el cariño, cuando tú ves la cantidad de trabajo, una Carolina que hoy día llega en la mañana y que ya en la tarde y en la tarde-noche ya se está yendo también para Santiago para cumplir con otros compromisos laborales, cuando está efectivamente en toda la región constantemente preocupada de cada uno de los hitos. En realidad es una Carolina que en realidad está presente dentro de cada una de nuestras actividades a nivel regional, y que en realidad conserva un tremendo potencial. Ella efectivamente está relacionada con unir los grupos políticos que constituye precisamente, y bien lo sabemos los que estamos mucho tiempo en política, tú no puedes gobernar solo. Claro. O sea, no puedes gobernar siendo y sacándote las etiquetas por todos lados. Uno tiene que generar un gobierno que tenga también gobernabilidad, porque si no, en realidad no logras, por ejemplo, sacar proyectos de ley como el proyecto de ley que pretende del cáncer, ¿cierto? Como las leyes migratorias, y que en ocasiones cuando el Estado o el gobierno se aleja un poco de los partidos políticos genera ese bache que en realidad empiezan a generar toda esa... Bueno, en el acto de Sala Estrella hace poquito de los independientes por Boric, la misma Carolina dijo, ¿saben qué? Yo el primer día asumo de presidente, ni siquiera los 100 días, asumo el primer proyecto de ley, la ley del cáncer y la ley de migración. Pero claro. Entonces yo creo que ahí también, en ese discurso hay una responsabilidad, porque hoy día veo muchos candidatos, como incluso Piñera, la Beatriz, que dicen, ¿sabes qué? Ya no sé, vamos a hacer la ley tanto, ¿ya? No sé, pues se me ocurre que volvamos a la ley de Allende de darle 1 litro de leche por niño. Pero hoy día ellos tampoco proyectan a través de Hacienda cuánto eso va a implicar. Pero claro. Entonces sí también se pueden prometer, pero el cielo y la tierra, mayor prometer a un tren que es una Arica con Punta Arenas. Pues claro, pero ¿qué mencionamos cuando Carolina menciona efectivamente el concepto de un gobierno con rostro humano? Mencionas que en realidad es un concepto que va más allá de los indicadores. Cuando tú ves, por ejemplo, efectivamente un gobierno de derecha, que en realidad lo dice, estimado. O sea, a la comunidad le está diciendo lo que yo voy a hacer. Claro. No está diciendo, no está ocultando absolutamente nada. Y te menciona que no está de acuerdo con la migración, te menciona en base a la votación que no está de acuerdo con los abortos, te menciona que no está de acuerdo con leyes tal vez que están relacionadas con las minorías sexuales, te menciona efectivamente una serie de hechos, la educación que la va a eliminar y que va a volver al sistema, que es un sistema que incluso hasta yo el día de hoy estoy pagando también mi educación, que es el sistema que se heredó de la dictadura, y que genera efectivamente cambios que en realidad es seguir con el mercado, no terminar con la FP, no terminar con una serie, y eso efectivamente los sectores de derecha, el presidente, te lo está tirando en la mesa y te está diciendo, mira, esto es lo que yo voy a hacer y de esta forma voy a gobernar. Claro, pero... O sea, no te está ocultando absolutamente nada. Y tienes toda la razón, Juan Luis, yo con eso concuerdo pero plenamente, porque hoy día hay 2 proyectos país.
el que ofrece Piñera y decir, ¿sabes qué? Vamos a eliminar la gratuidad, vamos a... Todo lo que hizo Bachelet casi, ¡pum!, se va para afuera. Y el proyecto país de Bachelet, que el candidato, ya sea Guillé o Boric, tiene que darle continuidad a esa política pública, porque la reforma tributaria recién va a estar en marcha el próximo año, a 100. Entonces, lo que yo veo es que ahí falta quizás el equipo más político de la moneda, o acá lo mismo el gobierno regional, el intendente, su seremi, de salir a transmitir también eso a la ciudadanía, que hay dos proyectos. ¿Usted se va a quedar acá encajonado o prefiere que siga esta política pública, o lo estamos haciendo mal o lo estamos haciendo bien? Pero que haya también una retroalimentación por parte de las autoridades políticas que hoy día representan en cada cargo hacia la ciudadanía. Es que cuando uno conversa con la familia y tú le explicas efectivamente lo que significa que tú vas a tener la posibilidad de que tu hijo estudie con gratuidad, y que en realidad esa gratuidad no es un elemento de que en realidad lo sigas viendo como mercado, ¿cierto? O sea, de que en realidad para el Estado es un gasto, para el Estado es una inversión que la gente se eduque. Entonces, cuando hay familias que en realidad no tienen, y estas 250.000 personas que hoy en día en Chile estudian gratis, y que el otro año es muy probable que se amplíen a 380.000 personas que van a poder estudiar gratis, es un tremendo avance para nuestro país, es recuperar un derecho. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de rostro humano, que bien lo mencionaba Carolina Goich en muchas de sus entrevistas, nosotros estamos en ese sentido, en terminar que una mujer por ninguna de las 3 causales pueda ir a la cárcel. Claro. De que en realidad un alumno, en realidad, y una familia pueda estudiar también, y que pueda generar esto va más allá de un indicador, esta es una visión de país que engloba precisamente cómo nosotros